Ya está Fernando Rivero con nosotros, cafecito de por medio. Fernando, ¿cómo te va? Muy bien, Marcela, gracias por la invitación. Tu trabajo es un trabajo que en este momento está full. Fernando es magíster, tiene estudios, es magíster en filosofía de la guerra. Imagínense hablar y conocer y tener esa información en mano para ir a armar estrategias y revisar la defensa hoy de Venezuela. Así que me imagino que tenés mucho trabajo, Fernando. Bueno, tratando de aportar siempre, Marcela, en el debate y por supuesto en un momento clave para la América Latina y el Caribe. ¿Por qué? Empecemos por ahí. ¿Por qué definís momento clave para América Latina? Empecemos por ahí en vez de focalizar en Venezuela. Abramos todo el abanico y después nos quedamos. ¿Qué te parece? Muy rápido, creo que en el siglo XXI la doctrina Monroe y el ideario bolivariano colisionan nuevamente, en este caso, representados por las fuerzas más oscuras que gobiernan la Casa Blanca y algunas élites del continente, y por otro lado los pueblos que están en lucha, en resistencia. El despliegue militar estadounidense en el Caribe y también sus operaciones en el Pacífico tienen que ver con un intento por reposicionar los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos en un momento donde las tendencias globales anuncian ya un cambio en las relaciones internacionales. Perdón, fíjate que tú estás hablando de los ataques de Estados Unidos y en imágenes nosotros tenemos al presidente Maduro en los espacios comunales. Ahí ya estamos dando las dos claves mientras estás analizando esto. Cómo el enemigo elige ese lugar, la guerra, mientras Venezuela elige el espacio comunal, la paz, el entramado social. Sí, y se trata al mismo tiempo de dos concepciones de la democracia. La democracia liberal, la democracia restringida, la democracia del Estado mínimo, acorde con la prédica de la globalización neoliberal. Esa es la concepción de la política, del Estado y la sociedad que predican desde la Casa Blanca, y otra concepción de la sociedad, la política y la democracia que tiene que ver con una participación sustantiva, real, de nuestro pueblo en los asuntos públicos, en, digamos, entender la política como un asunto colectivo, de forma que colisionan dos enfoques sobre la sociedad, sobre la política y también sobre las relaciones internacionales. Y te decía que en el marco de un momento donde las potencias emergentes, los pueblos en lucha, vienen haciendo una apuesta decidida por el florecimiento de un mundo pluripolar y multicéntrico, es decir, una nueva realidad internacional. Y los Estados Unidos, quiero decir su gobierno, digamos, liderando las élites de las potencias occidentales, tratan de frenar los cambios que están en curso. Fíjense aquí, las carabelas de Cristóbal Colón, ¿no? Porque estamos hablando de hegemonía, estamos hablando de colonia, estamos hablando de imperialismo, estamos hablando de una potencia que pretende tomar como una fuerza oscura, que me gusta mucho ese concepto, me lo voy a apropiar y lo voy a estudiar, Fernando, como una fuerza oscura busca tomar la potencialidad de una nación soberana. En este caso de varias, porque hablamos ya no solo de Venezuela, estamos hablando también de otras naciones que tienen poderosos recursos naturales, y Estados Unidos es el gran productor de petróleo. Lo que pasa es que Venezuela está al tope del ranking del país que tiene las mayores reservas probadas de crudo. Y ahí esa confrontación y esos dos puntos que no se encuentran es el adalid de Trump a esta hora. Cuando enarbola de nuevo la carabela, Trump, ¿qué es lo que quiere? Y ahí te dejo. Necesita el litio del triángulo del litio en Chile, Bolivia, Argentina, necesita puntos geoestratégicos como el Canal de Panamá, necesita la riqueza de la Amazonía, necesita el acuífero guaraní, pero necesita también el petróleo, los hidrocarburos de Venezuela. Recordemos que ciertamente, tú lo has señalado, la Agencia Internacional de Energía dice que Estados Unidos es el principal productor mundial de petróleo, incluso está dentro de los primeros 4 exportadores del mundo, pero al mismo tiempo es el segundo consumidor y diariamente tiene que importar petróleo. No tiene que producir, digamos. Sí, tiene que producir, pero todas sus refinerías del sur... No, me refiero a que no tiene existencias para producir, que necesita salir a apropiarse de los otros porque lo suyo es vía fracking y no le da el dinero para el fracking. Pero además, Marcela, en su esquema neocolonial, en estas relaciones injustas, desiguales, todas las refinerías del sur de los Estados Unidos fueron estructuradas con base al petróleo medio agrio que proviene de 3 lugares del mundo: Arabia Saudita, la Federación de Rusia. Con estos 2 países, Estados Unidos tiene en este momento la administración Trump claras contradicciones, pero principalmente esto fue pensado porque se contó durante buena parte del siglo XX con las reservas
de petróleo de Venezuela. De forma que hoy la conquista de Venezuela, la conquista neocolonial, como tú lo afirmabas, es clave en una estrategia económica de reposicionamiento para tratar de derrotar enemigos a competidores estratégicos que son Rusia y la República Popular de China. ¿Por qué elegiste esa frase? Claras contradicciones tiene Estados Unidos con Rusia y con Arabia Saudita. ¿Por qué no decir directamente que tiene una confrontación abierta? Sí, digamos que desde el punto de vista diplomático, Trump ha tratado de presentarse como si él fuese una especie de árbitro entre el conflicto entre Ucrania y Rusia, pero la verdad es que los Estados Unidos, tanto la administración demócrata como las administraciones republicanas a lo largo de la historia, han tenido la conducción de los planes militares y políticos de la OTAN. Hoy lo que está ocurriendo allí en el territorio ucraniano no es otra cosa que un conflicto entre las potencias occidentales lideradas por Estados Unidos y la Federación de Rusia. Tiene que ver desde luego también con cortar la planeación que ha hecho China en relación a la ruta y la franja de la seda y por supuesto lograr, como en efecto lo han logrado, la dependencia energética de Europa Occidental. Por esas contradicciones, por las medidas coercitivas unilaterales, hoy no fluye el petróleo, que anteriormente sí había relaciones económicas comerciales, digamos, fluidas en materia energética de Rusia con estos países. Bueno, ese petróleo ya no fluye porque están allí las medidas coercitivas unilaterales. Y en el caso de Arabia Saudita, bueno, hemos visto cómo desde el año 2024 ya Arabia Saudita se ha vinculado a los BRICS, pero además acepta otras monedas fiat, otras monedas distintas al dólar en el comercio internacional de petróleo. Todo ello ha llevado a que la Casa Blanca trate de imponerle a estos pueblos, así como lo hace con Venezuela, los intereses de la Casa Blanca y allí explotan las contradicciones. Fíjate cómo mientras uno te escucha, Fernando, le va cerrando todo el concepto y entiende que Estados Unidos se ha puesto, Donald Trump, se ha puesto solito un chaleco de fuerza. Y hoy por hoy ese chaleco lo limita, lo restringe y sale, ahí vienen los intentos suicidas y desesperados, sale a toparse con el que se tiene que topar para no perder hegemonía. Ahí entra ahora Venezuela. Luego vamos a ir con Colombia, que me parece que es interesante también la postura de Petro para contarla y verla abordarla con tus conocimientos. Cuando entra Venezuela en toda esta ruta geoeconómica y está Venezuela con un aliado muy fuerte como es China y con otro aliado más fuerte todavía y sancionado por Estados Unidos como es Rusia, ¿qué tenemos de toda esa mezcla? Bueno, lo que tenemos es simplemente parte de una planeación recogida en la doctrina de seguridad y en la doctrina de defensa de los Estados Unidos, donde hay unos competidores estratégicos y América Latina y el Caribe es clave desde el punto de vista de las rutas económicas, comerciales y también de la posición política que juega Venezuela, al tener una política soberana, una política exterior que no está en consonancia con los intereses de potencias extranjeras, sino los intereses del pueblo de Venezuela y de nuestra América. Porque recordemos que nuestro proyecto, por tradición histórica, somos parte del sueño de Bolívar, defendemos la utopía necesaria de la unidad de América Latina y el Caribe, bueno, apostamos a la construcción de la patria grande. De ese enfoque, lo que se está haciendo en Venezuela es una herejía para los poderosos del mundo. Entonces Estados Unidos, digamos, ha desplegado todo esto para tratar, primero, en principio, en el marco de un proyecto de reconquista, de recolonización, o en todo caso, para decirlo en otro lenguaje, imponer los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos en la región, atacar a Venezuela para así mismo poder golpear el ALBA, golpear a Cuba, golpear a Nicaragua, pero debo decir, ya para, digamos, tocar el tema que tú adelantabas, este despliegue reforzado con el portaaviones que viene en camino al área del Caribe tiene que ver también con la digna postura que ha asumido el presidente Petro al defender no solamente los intereses de nuestra América, sino al mismo tiempo denunciar algo que es fundamental en este momento, y es que lo que se está haciendo es una violación flagrante a la Carta de Naciones Unidas, una violación sistemática al derecho internacional público, pero además un atentado a la soberanía de los pueblos del continente. Nos quedan segundos para hablar de Petro, pero yo quiero mostrar imágenes de la herejía. Pongamos, por favor, versión ampliada, estas imágenes del presidente Maduro ayer caminando como una. Porque de eso se trata finalmente. Cómo él va, le da la mano al vecino, qué tal, cómo le va, al otro va
y le da la foto, le toman la foto a él se queda en este espacio. Miren qué bello. Esto es Venezuela, ¿saben? Para los que están afuera y andan hablando en contra de la propia patria, después cuando miran y se acuerdan de dónde nacieron y se criaron, se les cae la lágrima. Así está Venezuela, en paz. ¿Escucharon? Y ahí está el presidente. ¿Dónde está el presidente Maduro? Ah, aquí está el presidente. Y quien tiene en su mano el micrófono, como la ven, es una señora forjada en la comuna y sacando adelante su comuna. Miren al presidente y después cuando uno lo ve, Fernando, en este entorno, entiende por qué el presidente, cuando alude a estas 2 narcoavionetas que fueron tumbadas en la jornada de ayer, porque habían entrado en territorio aéreo venezolano sin identificación, sin plan de vuelo, etcétera, etcétera. Cuando tumban esas avionetas, el presidente dice pim, pum, pam, Venezuela se respeta. Y eso es lo que se conoce a esta hora, como miren cómo Maduro tumba las avionetas. Hay que entender todo esto para también conocer, miren el beso, el abrazo, así como es el venezolano, la sonrisa. Esta es Venezuela, esta es la herejía que comete Venezuela. Y ahora sí, me quedan pocos minutos, pero me queda tiempo para ver cómo entra Petro en esta coyuntura, cómo Petro se planta a Trump y le dice arrodillados no. Sí, Fernando. Recordemos que Colombia desde ya algunos años, particularmente desde que el uribismo ha tenido una gran incidencia en los asuntos públicos de Colombia, ese país se ha constituido en un eje clave, en un pivote del dispositivo militar de Estados Unidos para controlar América Latina y el Caribe. De hecho, se hablaba de que la base de Palanquero tiene unas capacidades excepcionales que permiten que sus aeronaves lleguen inclusive hacia lugares como África. Entonces, ¿qué ocurre? El presidente Petro ha planteado la defensa de la soberanía de los pueblos de nuestra América y esto lo ha colocado en el ojo de la planeación militar de los Estados Unidos. Yo me atrevería a decir con la mayor responsabilidad que una de las finalidades posibles que podríamos colocar para el debate es que este portaaviones sea parte de una escalada militar, de una planeación militar donde ya no está descartado tampoco la agresión contra el pueblo hermano de Colombia. Lo que ha dicho el presidente Trump, descalificando de forma sistemática, pública, pero además haciendo acusaciones infundadas contra el presidente Petro, está sentando las bases de una agresión militar, de medidas coercitivas unilaterales como las que ya recientemente adoptó el Departamento del Tesoro, de forma que se está construyendo ya en América Latina y el Caribe toda una narrativa que trasciende incluso a Sudamérica para ya, digamos, a afectar a pueblos como el hermano pueblo de México, cuando atacan embarcaciones en aguas internacionales cercanas a México. Bueno, el mensaje es claro. Sí, claro. Esto no es solo contra Venezuela, se trata de un proyecto hegemónico que intenta, mediante la utilización de la fuerza militar, la imposición de los intereses geopolíticos de la Casa Blanca. Yo creo que eso recoge la naturaleza del conflicto que está planteado entre nuestra América y la principal potencia del mundo y cuáles son los intereses económicos, políticos y también, por supuesto, hay que decirlo, militares que hoy defienden los Estados Unidos para tratar de superar en un momento donde todas las tendencias económicas, militares, políticas anuncian un cambio de época, tratar de superar lo que se deriva del crecimiento de las potencias emergentes y la recomposición del mundo como consecuencia de los pueblos que vienen luchando, tanto en Asia Occidental, en África, que hemos visto cambios políticos muy importantes, y también, por supuesto, América Latina y el Caribe.